Muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, CalCesur, aplicaciones y beneficios de la cal, a cargo de nuestro expositor, ingeniero Fernando Rojas, ingeniero químico con MBA de la Universidad de Costa Rica. Fue director de operaciones Cemento Cemex, Puerto Rico, director de optimización y sustentabilidad para Centroamérica y el Caribe en Cemex, consultor de operaciones GQS, Multiservicios Ecológicos Nacionales, gerente de planta del Grupo Industrial Monclova. Actualmente gerente general en Cal y Cementos Sur S.A. Adelante, ingeniero Rojas, puede iniciar su presentación. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias de nuevo por la oportunidad que me brindan de poder hablar con ustedes el día de hoy en este espacio. Pero principalmente quisiera darles un pequeño mensaje, ¿verdad?, al Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Felicitarlos porque recién han cumplido años de su fundación, 77 años desde noviembre de 1943, siendo entonces una institución líder para atender retos, desafíos de lo que ha sido la industria minera y sobre todo en todos estos tiempos de cambio que estamos afrontando. Doy el mensaje que Cal y Cemento Sur, con sus 57 años en el sector, los felicita y acompaña en esta labor y pone a disposición una sólida compañía y el invaluable recurso humano que nos acompaña para que juntos sigamos haciendo historia en Perú. De nuevo, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, para el día de hoy, lo que tenemos es un acercamiento con el gremio minero. Este acercamiento tiene varios objetivos, pero principalmente quisiera tocar el tema, precisamente, de algunos aspectos muy básicos relacionados con este insumo estratégico que denominamos cal, Intical, así como para anunciar el inicio de una serie de encuentros que tendremos en los siguientes meses con temas específicos y la profundidad técnica requerida, para lo cual los invitamos desde ahora a ser partícipes, colaboradores y también críticos. Valoramos muchísimo su aporte y su información para podernos enfocar específicamente en cada una de sus necesidades. En términos generales, la presentación tiene varias temáticas. Hablaremos inicialmente del contexto empresarial de Intical y el respaldo tras esta marca. También hablaremos de Cal y Cemento Sur, un poco de su infraestructura, de su tecnología, de su sistema de gestión. Lógicamente, el tema de fondo es la cal. ¿Qué es como tal la cal? Algunos términos de clasificación. Tocaremos también parte de lo que es la fabricación de la cal, nuestra oferta tanto en productos como en servicio, algunos ámbitos importantes de aplicación en las industrias que son diversas, asimismo los usos relevantes en el contexto pandémico que hemos vivido. Es reiterativo el mensaje de que estamos a su servicio. Somos una empresa sólida, seria, con valores, con principios, y todos estamos orientados a buscar la efectividad, el servicio, la innovación y el crecimiento conjunto de todas nuestras audiencias claves. De nuevo, gracias, y procederé entonces a hablar de la cal, usos y aplicaciones como un insumo estratégico en las diversas industrias. En esta instancia, como les digo, vamos a hablar del contexto empresarial de Intical y el respaldo sobre esta marca. Hablemos inicialmente. Intical es producida por Cal y Cemento Sur, que pertenece al Grupo Gloria, que es un líder industrial en Latinoamérica. Es un grupo económico nacido en Perú, con una clara visión de comprometerse con el desarrollo del país. Y hoy se ha convertido en uno de los líderes de la industria latinoamericana. Es uno de los grupos económicos más importantes de Perú.
Prácticamente desde 1967 hasta el día de hoy ha crecido y cuenta con más de 50 empresas en diferentes países: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Chile, entre otros. Es un grupo líder en la industria latinoamericana. Tiene una facturación importante en los periodos. Grupo Gloria como tal cuenta con 5 unidades empresariales, iniciando precisamente como fue su génesis en la industria de alimentos, pasando luego a minería y construcción, luego al agroindustrial, a empaques y a nuevos negocios. Dentro de estas unidades empresariales en construcción y minería, destaca la producción y comercialización de cal. Somos más de 35,000 colaboradores, tanto en Perú, Bolivia y Ecuador. Aquí lo principal que tenemos es nuestro enfoque hacia la solución integral para la minería, que es el caso del gremio que representamos. En la unidad de cementos y materiales para la construcción de minería, nos dedicamos a cemento, materias primas, concreto, logística y transporte, prefabricados, agregados y la cal, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y esto lo vemos como una ventaja competitiva por la integración e interconexión. Son operaciones integradas horizontalmente, lo que permiten tener flexibilidad, estabilidad y lógicamente también rentabilidad al negocio. Intical, como tal, es una marca de cal y cemento sur. Esto es una vista panorámica de nuestras instalaciones que más adelante veremos. Están en Caracoto, en Puno. Como tal, tenemos 57 años que hemos estado apostando al desarrollo de la industria. Estamos instalados en la región altiplánica del Perú. Contamos con una infraestructura de 6 hornos, 3 hornos horizontales, 3 hornos verticales regenerativos, marca MERS. Está ubicada en Caracoto, en San Román, región de Puno. Tiene una capacidad de producción de 3,000 toneladas diarias, con equipos de última tecnología. Esto nos permite garantizar un proceso de alta calidad y abastecemos la cal tanto para la pequeña, mediana y gran industria, así como proyectos de construcción sanitarios y ambientales. Cal y Cemento Sur no es solamente una parte de infraestructura, sino que desde 2019 somos el productor más grande de la región, un logro alcanzado por la última instalación de un 6º horno, llegando ya a tener una capacidad instalada de 1 millón de toneladas de cal al año, lo que nos convierte en uno de los productores más grandes de Latinoamérica. Tras de esto también estamos certificados desde el año 2012 en las normas internacionales 9001, 14001 y 45001, y actualmente manejamos todos nuestros sistemas de gestión mediante un sistema integrado. Estas certificaciones de calidad, de ambiente y de seguridad como tal nos dan la posibilidad de brindar precisamente un enfoque directamente relacionado a el beneficio de las partes interesadas del negocio, incluyendo a nuestros clientes. Esta es la última instalación que hicimos, que es el horno Rotax, con la capacidad de 1,000 toneladas de cal por día. Entremos entonces al tema de fondo, precisamente, que es lo que les quería exponer el día de hoy. En una forma básica, como tal les anuncié, tendremos una serie de participaciones en los próximos meses, donde veremos temas técnicos bien a la medida de cada uno de las aplicaciones que se le da a la cal. Pero la cal como tal, que es un compuesto químico que es ampliamente utilizado en diferentes industrias. Como tal es un sólido blanco, cáustico y alcalino. El cáustico como tal de que puede destruir tejidos como tales y también con pHs elevados. Y se refiere básicamente a las formas físicas en que puede aparecer el óxido de calcio o CaO. Se obtiene básicamente por la calcinación de rocas calizas y comúnmente se conoce como cal viva o cal quemada. La cal viva como tal es un término que específicamente se designa a un compuesto químico único que se llama el óxido de cal.
Bajo este contexto veremos entonces que la cal, tal como la conocemos, a veces tiene diferentes clasificaciones. Independientemente del tipo de clasificación que se le dé, vamos a referirnos a ellas, pero lo que nos atañe en el área minera es específicamente la cal viva y la cal hidratada. Mayores detalles de clasificación lo podemos ver en normas europeas como la UNE o en algunos enlaces como tal aparecen en la filmina. Podemos decir de que en muchos casos las cales se clasifican por los contenidos de sus componentes, calcio, magnesio. En algunos casos puede ser como cal cálcica, en el cual el componente magnesio es mínimo, y dolomítica, donde ya comienza a tener una participación importante. Podemos decir entonces de que también podemos clasificarla por la presencia o no presencia de hidratos, como cal viva, que es el óxido de calcio como tal, y cal hidratada, donde ya tenemos la presencia de un hidrato. Asimismo, hay otras clasificaciones que la denominan como cal aérea o cal hidráulica. Esto atañe específicamente tanto a la composición como al proceso de endurecimiento que tiene. Hablemos básicamente, algunas definiciones nos dicen que la cal aérea es una cal que tiene un contenido superior al 90% de óxido de calcio y es pobre en arcillas, tal vez menor a un 5%. La cal aérea como tal fragua por contacto con aire, concretamente con el componente de dióxido de carbono. Entonces, hay algunas cuestiones ahí claras en las cuales, por ejemplo, la cal, una vez de que está hidratada y también tiene contacto con agua en exceso y demás, se le da la oportunidad precisamente de poder absorber el dióxido de carbono de la atmósfera y volver a formar el óxido de calcio. Por otro lado, vemos entonces que si la cal tiene una cantidad de óxido de calcio menor a un 50% y tiene ya componentes silícicos, estos componentes silícicos entonces ya tienen otro procedimiento de fraguado que es directamente relacionado con la presencia de agua. Estamos hablando de silicatos y aluminatos. Estos entonces tienen un proceso de fraguado en el cual sí participa directamente el agua para la formación de cristales. Entonces es un fraguado mixto, necesita agua para la parte hidráulica y dióxido de carbono para el resto de óxido de calcio. Hasta aquí, entonces vemos básicamente lo que son los términos generales de lo que es la cal y algunos nombres que conocemos en el mercado. Sin embargo, en la aplicación minera, específicamente, como les comenté, vemos términos como cal viva o cal hidratada. Bueno, hablemos de qué es lo que es la cal viva. La cal viva, en términos generales, se refiere al óxido de calcio, y entre más puro mejor. Hay algunos casos, por ejemplo, en que el óxido de calcio representa más del 93% en peso del producto, y se le conoce como cal de alta en calcio, cal rica o cal pura. Sin embargo, bueno, aquí lo más interesante o lo más relevante que se tiene con este término de cal viva es la afinidad que tiene por el agua y el dióxido de carbono, tal cual hablamos hace un momento con los procesos de fogado. En el caso del agua, es una reacción del óxido de calcio y la formación del hidróxido correspondiente. Luego, por otro lado también, la cal puede reaccionar con el dióxido de carbono y carbonatarse directamente. La característica importantísima de este producto es que absorbe la humedad rápidamente de la atmósfera y al exponerse al dióxido de carbono se transformará en carbonato de calcio, liberando el agua, dando de nuevo un ciclo. Posteriormente, bueno, ¿cómo hacemos precisamente la fabricación de la cal viva? Inicialmente hablé precisamente que es la calcinación de piedras calizas. Esa calcinación de piedras calizas, las calizas como tales, son ricas en carbonato de calcio. Se someten a un proceso de alta temperatura para liberar una molécula de dióxido de carbono y generar el óxido de calcio. Proceso que se da aproximadamente entre 900 y 1100 grados centígrados. En Cali Cemento Sur contamos con dos tipos de tecnología, que son hornos rotatorios, hornos horizontales y hornos verticales regenerativos. Ambos procesos son complementarios para el equilibrio y el buen funcionamiento de una planta productora de cal. Los hornos verticales nos permiten tener una alta eficiencia energética térmica
están diseñados para cierta granulometría de piedra caliza que se puede procesar en ellos. Los hornos rotatorios son versátiles precisamente en el ámbito de granulometría de piedra caliza que se pueden procesar. Entraré en algún detalle con respecto al funcionamiento de ambas tecnologías. El caso de los hornos rotatorios, tal cual lo estamos viendo en una fotografía de nuestro horno Rotax y un esquema lateral, podemos ver de que aquí lo más importante es esto. Tenemos que darnos, para poder entender el sistema como tal, tenemos dos corrientes, una de piedra caliza como carbonato que se alimenta en esta zona, y por otro lado tenemos la inyección de un combustible. Este combustible es necesario para llevar a cabo la reacción que estamos exponiendo. Esto produce altas temperaturas, produce una serie de gases de combustión, los cuales tienen que ascender por todo este proceso que estoy señalando. Y en contracorriente vamos a introducir la piedra caliza, la cual es precalentada en esta zona, que podríamos ver aquí en la pantalla, en la parte fotográfica, donde se da un intercambio de calor importante y comenzamos a preparar la piedra caliza para que luego ingrese en este horno. El horno como tal tiene un grado ligero de inclinación y está rotando. El material va avanzando paulatinamente y va produciéndose la reacción de descarbonatación al punto en el cual se logra la descarbonatación y es necesario entonces parar la reacción, para lo cual pasamos a una etapa de enfriamiento con aire atmosférico. Este aire atmosférico lo que hace es disminuir la temperatura de la cal, que pudiera estar alrededor de 900 a 1000 grados centígrados, hasta prácticamente menos de los 100 grados centígrados. Ese aire caliente se aprovecha para la combustión, cerrando el ciclo. En el caso siguiente, tenemos los hornos verticales. Los hornos verticales como tal, en este caso, son hornos regenerativos de marca Mers. La piedra caliza es alimentada en la parte superior, ¿verdad? Se alimenta, se dosifica en ambas cubas, son dos cubas. Posteriormente a esto, una vez que está alimentada la piedra caliza, que es la flecha que estamos viendo en este momento, e ingresa dentro de las cubas, se inyecta combustible. ¿Para qué? Para llevar a cabo la reacción. Esta zona se llama de precalentamiento. Posteriormente, ya la zona más caliente es la zona de quemado, de calcinación. Y una vez de que ya está lograda la reacción, lo que se hace es introducir aire de enfriamiento por la parte inferior. Este aire de enfriamiento posteriormente se mezcla precisamente con los gases de combustión y ya gases exhaustos y la descarbonatación para pasar en forma intermitente a la siguiente cuba. Este proceso es muy eficiente desde el punto de vista energético. En el proceso anterior llevamos alrededor de unas 1000 kilocalorías por kilogramo. Sin embargo, en este que estamos hablando, que es el horno regenerativo, llegamos a valores en el orden de los 750 a 800 kilocalorías por kilogramo, siendo entonces una tecnología que nos permite ser más eficientes en la forma térmica del proceso. Ambas tecnologías disponibles en nuestra planta en Caracoto. Por otro lado, entonces, ya hablamos de la cal viva, cómo se produce, las diferentes tecnologías que se tienen, y conocemos también en el mercado la cal hidratada. Bueno, el caso de la cal hidratada atañe específicamente al hidróxido de calcio que vemos en la fórmula química, y es un polvo realmente. ¿Qué es? La cal viva se le ha agregado agua en la etapa de fabricación para hidratarla, comúnmente llamado apagado o apagarla por completo. En esta forma, la cal está lista para usar en comparación de la cal viva, que se tiene que hidratar o apagar antes de usar. ¿Qué es lo que pasa? Que en el proceso de hidratación, bueno, se desprende calor. Como podemos ver en la parte inferior, el óxido de calcio en contacto con agua forma el hidróxido y desprende calor.
Esta parte de acá es una de las cuestiones por las cuales en muchas aplicaciones se prefiere usar ya de una vez la cal hidratada para evitar esta generación de calor. En otras aplicaciones no es necesario. En algunas ocasiones, por ejemplo en construcción, que es una de las situaciones que también son poco comunes en Perú, pero también se utiliza, la cal también se puede hidratar en el sitio, ¿verdad? Y se llama apagado de cal, que será parte de las aplicaciones que veremos para más adelante. El proceso de hidratación voy a darles un esquema conceptual. Precisamente tenemos la cal viva que pudiera estar saliendo del horno. Normalmente se le da un proceso de clasificación granulométrica. Posteriormente lleva un proceso de molienda. Tenemos acá un esquema de uno de los molinos verticales que tenemos para dicho fin. Damos el estado de tamaño requerido. De aquí lo almacenamos y pasamos a un proceso de hidratación. El proceso de hidratación tiene varias tecnologías. Acá estamos representando un cilindro rotatorio donde inyectamos agua en aspersión en cantidad suficiente y muy cercana a la estequiométrica para lograr el hidróxido que queremos producir. Posteriormente la clasificamos y podemos decir que la cal fina tiene ciertas aplicaciones y la cal un poco más gruesa tendría otras aplicaciones. Sin embargo, es un esquema conceptual y depende específicamente de la planta y de las aplicaciones que requiere el mercado. Bueno, por otro lado, ¿qué tenemos en Cal y Cemento Sur con respecto al insumo estratégico que es de cal? Nosotros hemos ofrecido durante todo este tiempo, varios productos como cal viva granulada, cal viva molida, cal hidratada en diferentes presentaciones. Quiere decir esto, nuestra cal viva granulada es el producto que sale del horno. Podemos en este caso hablar de que tiene especificaciones de óxido de calcio superiores al 80% y granulometrías que van en el orden superior a la malla de 1/4 pulgada o 6 milímetros. Caso de cal viva molida, también con una cal útil superior al 80% y granulometrías por encima de la malla 200. En el caso de cal hidratada, también que es el producto que acabamos de hablar, con purezas por encima del 80% y granulometrías que van por encima del orden de las 75 micras. Que hemos ofrecido cal viva granel en Big Bag, que vienen diferentes tamaños, que van desde 3/4 de tonelada, 1 tonelada, tonelada y media, y bolsas de 40 kilogramos. Asimismo, también vemos en esta imagen el siguiente servicio y producto que damos. Tenemos una planta móvil de lechada al servicio de la minería para dar lechada de cal. La lechada como tal es una suspensión de hidróxido de calcio en agua. Es un equipo con una planta móvil con una capacidad de 40 metros cúbicos por hora, con un reactor con 2 cámaras de mezclado, cuyo propósito es básicamente ayudar a nuestros clientes a producir lechada bajo condiciones controladas para asegurar condiciones óptimas de desempeño en sus procesos. Este será un tema de una presentación posterior de los factores que influyen en la fabricación de lechada de cal para obtener el mayor beneficio. Pero principalmente no les quiero solamente hablar del caso de la infraestructura, sino también del recurso humano tras este servicio. Pueden contar con un personal capacitado y orientado al trabajo conjunto con el cliente para hacer más eficiente su proceso. Entremos entonces ahora en un abanico de posibilidades muy amplio. Escogí algunas de las principales aplicaciones de lo que es la cal. Específicamente hay aplicaciones en la industria del acero, en la agroindustria, en la industria alimenticia, la parte de curtiembres, en procesos de deshidratación, en la industria minera, que es otro tema de fondo que tendremos en una siguiente presentación, en la neutralización de ácidos, en la industria del papel, en la industria de la pintura, en términos generales en la industria química, aplicaciones en lo que es el tratamiento de residuos químicos y orgánicos, tratamiento de residuos peligrosos, la industria del vidrio y una de las aplicaciones más importantes en estos tiempos que ha sido como sanitizante. Entremos un poquito en detalle sobre esto a términos de información general.
En el caso de la industria del acero, es conocido la cal como uno de los insumos más importantes, puesto que el acerero lo que trata es de formar escorias a partir de sus minerales iniciales. La escoria como tal es un conjunto de materiales que no son, que contienen elementos que no son útiles y en algunos casos dañinos para el comportamiento del hierro y del acero. Esa formación de escoria se hace por medio de la cal. La cal tiene ciertas propiedades que parecen una esponja, retiran de las materias primas mediante sus procesos térmicos componentes nocivos para la industria misma del acero, tales como son la sílice y el fósforo. Asimismo, la utilizan la cal para aglomerar productos minerales, mejorando la productividad del proceso. Pasando posteriormente al caso de la agroindustria, creo que es uno de los usos más antiguos que hay. Se ha utilizado para regular la acidez de los suelos. También las cales aportan nutrientes, lógicamente el calcio, en menor grado el magnesio, dependiendo del tipo de cal que sea, si es cálcica o dolomítica, que son nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas como tal y el incremento en el rendimiento de las cosechas. En la industria del curtiembre, de pieles y demás, es importantísimo y creo que es algo que es un hito para las aplicaciones posteriores que veríamos en el caso biológico. Se emplea en conjunto la cal viva con sulfuro de sodio para eliminar la epidermis de la piel y el pelo de las pieles o cueros. Esto es importante porque este es el principio para que se puede explicar luego en el uso de la cal como sanitizante. También la cal en este tipo de aplicación devuelve el estado húmedo inicial a aquellas pieles que se conservaron antes de ser llevadas a la curtiembre. Asimismo, por sus propiedades, permite la limpieza y desinfección de las mismas, y como es un proceso en el cual se presentan efluentes con elevado, con pH ácidos, permite la neutralización de los mismos. Otra aplicación también antigua es en el almacenamiento de frutas y vegetales frescos de la industria alimentaria. La cal hidratada, prácticamente en forma religiosa, se utiliza en cámaras de refrigeración de este tipo de frutas y vegetales. ¿Para qué? Para que absorban el dióxido de carbono que éstas exudan y mantienen las cámaras de almacenamiento con un ambiente rico en oxígeno y bajo en dióxido de carbono, lo que permite conservar frescos alimentos por periodos más largos. Asimismo, otra aplicación de uno de los productos que más consumimos en la humanidad, que es el azúcar proveniente en este caso de la caña. Lo que se hace es la reacción de la cal con el crudo de jugos de la caña para formar un compuesto que se llama azucarato de calcio, que es insoluble. Esta fase luego es filtrada para retirar otro tipo de materiales fosfáticos y ácidos orgánicos, y luego el sucarato de sodio reacciona con el dióxido de carbono para producir la sacarosa, que es realmente el azúcar que consumimos, y carbonato de calcio. Vemos también, por otro lado, que en términos más generales, la cal tiene una aplicación importantísima en todo proceso que tenga que ver con la deshidratación. Primero que todo, veamos esto. La cal viva, como les había explicado anteriormente, tiene una gran afinidad por el agua y el dióxido de carbono, pero a su vez también reacciona con el agua, incrementando la temperatura y evaporándola o consumiéndola tal cual está en la filmina. Por otro lado, si la cal que se utiliza en los procesos de hidratación es cal hidratada, tiene como tal un alto poder de absorción de la humedad. El tema, yo creo que ya más aplicado en todas las industrias que hemos analizado, es la neutralización de ácidos, porque se requiere elevar el pH mediante la adición de un compuesto alcalino. En nuestro caso tenemos que tener claro de que hay muchos compuestos que tienen esta propiedad, sin embargo, la disponibilidad y el costo relativamente bajo de la cal la hacen por excelencia usada. Otros productos químicos tienen altos costos, algunos son muy complejos de manipular, inclusive pueden aportar gran cantidad de sólidos en los efluentes que lo dificulta. Por lo tanto, la cal en este aspecto es un
un reactivo muy versátil. Aplicaciones muy típicas que se dan ha sido el caso de la industria de la pintura. Creo que es uno de los elementos precursores de la historia del ser humano, que se ha utilizado la cal para pintar. En nuestro caso, ya en tiempos modernos, son pinturas a base de agua y también se utiliza como agente protector del componente del pigmento principalmente, y en algunos casos se utiliza como un aglutinante en esa industria. En la industria química en general podemos decir que tiene numerosas aplicaciones en la producción de compuestos a base de calcio específicamente y procesos donde se requieren cambios de pH. Como tal, y como hemos podido observar en esta serie de aplicaciones, es un reactivo sumamente versátil, accesible y manejable. Posteriormente hay otros tipos de aplicaciones, que es el caso de la industria del vidrio. En la industria del vidrio se utilizan los dos tipos de cales cálcica y dolomítica. Usan en mayor preferencia la cal dolomítica, que es una fuente de magnesio, y lo utilizan como un estabilizador para mejorar la resistencia del vidrio al ataque químico y los efectos que tienen los elementos naturales o medio ambiente. En el caso de residuos peligrosos es un agente neutralizante y se utiliza también como precipitador de metales pesados. En la industria del papel se refiere específicamente a la reconstitución de la solución de soda cáustica durante el proceso de elaboración de pulpa. Es un reactivo que se utiliza para el suavizado del agua de proceso y también una aplicación interesante que es la fabricación de carbonato de calcio, es decir, devuelven el proceso que se utiliza. Es un precipitado que se utiliza para realzar la blancura y textura del papel, ya con un proceso que diríamos la refinación del carbonato de calcio, o sea, refinación de un carbonato de calcio. Tenemos ahora lo que hemos afrontado durante este año, que ha sido una de las aplicaciones más usadas en el área veterinaria, en la crianza, en la ganadería, y que tal vez la hemos pasado por alto. Hemos podido utilizar la cal como sanitizante y hemos efectuado campañas de desinfección. Específicamente estas fotografías se refieren a Caracoto, Juliaca y Puno durante el año 2020. Esta aplicación es muy interesante porque es sumamente efectiva. Es en solución acuosa o en suspensión acuosa que se utiliza la cal. La cal hidratada en agua llega a tener la parte líquida pH por encima de 12, estamos hablando de 12.3, 12.4, 12.5. Esta aplicación directa sobre superficies permite entonces eliminar organismos patógenos. Les hablaba anteriormente que esta aplicación estaba relacionada con la curtiembre, tratamiento de pieles y demás. Bueno, ¿qué es lo que hace la cal o el hidróxido en este caso sobre lo que son las pieles? Bueno, hablábamos de que decían que era para quitar el pelo, etcétera, etcétera, en las pieles. Bueno, la acción específica que hace es poder desarmar la capa grasosa de cualquier organismo biológico. En el caso de que fueran organismos con células, estaríamos hablando que podría romper la pared celular y eliminar ese tipo de organismos. En el caso de virus, estamos hablando, y específicamente de virus tales como el que nos ha afectado el COVID-19, SARS-CoV, y toda su familia, tiene una aplicación interesante porque este virus se protege con una capa de lípidos o grasas ante otros tipos de agentes que lo intenten eliminar. Al entrar en contacto con la solución de hidróxido de calcio, esta capa lipídica se disuelve, dejando totalmente expuesto, como se llama, el resto del organismo patógeno. Hemos hecho pruebas interesantes a nivel de laboratorio que nos han demostrado una efectividad altísima con respecto a sanitizantes comunes en el mercado. Estamos hablando de hipoclorito de sodio, estamos hablando de peróxido de hidrógeno, en fin, de lo que tenemos y que disponemos a nuestro alrededor. Es una aplicación muy efectiva
Estamos hablando de varios órdenes de magnitud por encima del hipoclorito de sodio, con un costo relativamente bajo y con una posibilidad de aplicación muy amplia. Vemos en nuestras fotografías el caso de que son calles en general, caminos y por aspersión precisamente en lo que son paredes de diferentes edificaciones. Lo que es una de las aplicaciones que teníamos olvidadas en el tiempo y que las cuales están al alcance de todos para podernos proteger y que nos ha dado muy buenos resultados. Continuaré entonces precisamente con el caso de fondo. Como les digo, aquí tendremos para la aplicación en la industria minera, tenemos ya preparado una presentación muy específica con respecto a lo que es la cal en los diferentes procesos. En esa presentación posterior hablaremos del caso de la aplicación en la minería del oro y también en la del cobre. Pero en términos muy generales vemos que en la industria minera se emplea tanto la cal viva como la cal hidratada, principalmente para procesos de flotación del cobre, agente estabilizador y para mantener la alcalinidad en niveles adecuados. Asimismo, en la extracción de mercurio para eliminar azufre, extracción de oro y plata, para disminuir las pérdidas de los agentes flotantes, para el control del pH. En el caso de oro, tres aristas importantísimas: mantener el pH por encima de 11, evitar la hidrólisis del cianuro y evitar la volatilización del ácido cianhídrico. En términos focales, proporciona a la cal las condiciones de alcalinidad necesarias para hacer posible la flotación del cobre, del zinc y del plomo. Asimismo, hay aplicaciones como floculante, impidiendo la flotación de las impurezas minerales, como colector para favorecer la flotación de valores. Y en el caso del aluminio se utiliza muchísimo para el ajuste del pH, específicamente el proceso Bayer, a partir de bauxita. Y la lechada de cal optimiza las operaciones de digestión y filtrado. Creo que por aquí hemos hecho un barrido muy general de lo que son las aplicaciones y les dejo precisamente ahorita con el caso que tenemos presente, que Intical como tal es un producto de la empresa de Cal y Cemento Sur, que es uno de los principales unidades de negocio del Grupo Gloria. Detrás de Intical tienes una planta, la más grande y avanzada de Perú y Latinoamérica en su campo. Contamos con equipos de última tecnología que garantizan el grado de calidad requerido. Lo fabricamos, nuestros productos, bajo el más estricto control de gestión de nuestros procesos, respaldados específicamente en nuestros sistemas integrados de gestión, pero todo lo demás no sería posible sin el personal más calificado y con orientación al servicio que podemos brindar a todos nuestros clientes, dan tanto en productos como en soluciones. Y recordémonos precisamente que tenemos más de medio siglo de experiencia comprobada. Nuestra cal como tal es un insumo estratégico para ustedes y lo fabricamos con los más altos estándares de calidad. Lo principal, señores, estamos a su servicio. Muchísimas gracias y estamos abiertos precisamente por cualquier serie de consultas. Ingeniero Rojas, al momento.
Ceci, bueno, si tenemos alguna consulta, con mucho gusto. Ceci, si no, más bien ustedes disponen del resto del tiempo. Buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches, soy Henry Rapa. Tenía una consulta. ¿Podrá comentarnos de repente un poco de la compatibilidad con los materiales en el tema de transporte, bombeo, algunos cuidados que haya que tener, quizá? Sabemos, Sí, creo que no es corrosivo, pero de repente hay algún material más afín. sí, Sobre eso, claro, gracias. claro que sí. Bueno, yo creo que básicamente tenemos que tomar en consideración aspectos que son básicos, ¿verdad? Cuando estamos tratando, bueno, hemos hablado de que la cal como tal es sumamente afín por el agua. En efectos claros que tenemos que tener, si estamos transportando cal viva, acordémonos que es una reacción exotérmica. Ese tipo de aplicación, como el tipo de aplicación que vayamos a dar, tenemos que tener cuidado del tipo de trasiego y almacenamiento que tengamos para tener la cal lo más alejada posible del agua. En el caso de que sea el agua que está presente en el aire, en la atmósfera nuestra, como los cambios climáticos y demás, tenemos que evitar lo posible. Para eso, en nuestro caso, lo que son el envío de cal a granel va directamente a silos. Esos silos tienen que estar bien aislados desde el punto de vista de humedad. En el caso de las presentaciones en Big Bag, nuestros Big Bag vienen recubiertos con doble capa eh, para evitar específicamente el contacto con la humedad ambiental. Lógicamente en sitio tenemos que tener el cuidado de que no se mojen si estamos hablando de cal viva, precisamente por el efecto exotérmico que pudiera tener. Ese efecto exotérmico es ciertamente violento y pudiera dar amagos de incendios. En el caso de cal hidratada, no se da ya este paso exotérmico, ya eso lo hicimos en forma controlada dentro de nuestras instalaciones. Sin embargo, acordémonos de que es sumamente afín al agua. La cal hidratada, vimos los ciclos de la cal, una vez que está como hidróxido, le encanta el agua para poder reaccionar con el dióxido de carbono y cerrar el ciclo y volver de nuevo a carbonato de calcio. Entonces, en este caso, para la preservación del producto, es el mismo caso. Ya no tanto por efectos de tener una reacción exotérmica, no la va a tener. Sin embargo, va a tender a formar el carbonato de calcio, es decir, a devolverse a su paso inicial. En términos de lechada y demás, ya ahí son aplicaciones sumamente específicas que tienen que ver con, digamos, por ejemplo, el caso de bombeo neumático. El bombeo neumático requiere tener ciertos cuidados, no tanto desde el punto de vista de seguridad, sino también de del tipo de flujo que se tenga dentro de las tuberías para evitar segregaciones. Acordémonos que la cal, no todas las partículas son del mismo tamaño, tiene una distribución granulométrica específica. Cuando se somete a un flujo de aire para transportarlo, todo en forma natural tiende que las partículas más finas tienden a irse de primero. Si dejamos un flujo muy flojo, precisamente va a llevarse primero las partículas más finas y va a dejar dentro de las tuberías las partículas más gruesas. Entonces ahí hay una relación de diseño de los sistemas de flujo de transporte neumático para tener cierta presión, cierto volumen específico para que arrastre en una forma pareja el, el producto a lo largo de la tubería hasta llegar hasta los hilos. Igualmente ya podríamos hacer analogías con respecto a lo que es el transporte de lechada, ¿verdad? Con esto. Sin embargo, de ahí depende muchísimo, como les dije ya en una próxima charla,
veremos los detalles y los cuidados que se tienen que tener para la preparación de la lechada de cal, no solamente desde el punto de vista químico, sino también desde el punto de vista físico. Creo que con eso podría responder tu pregunta. Si no, por favor, me la haces saber. Gracias. Sí, gracias. Sí, adelante entonces. Buenas noches, Eddie Zapana por aquí. Gracias, Eddie. Buenas noches. Sí, una consulta. Si a futuro están considerando o están planeando para realizar la combustión con el gas natural, ¿no? Con esto del gasoducto del sur, ¿no? ¿Y qué ventajas tendría, digamos, en la calidad de la cal? Sí, gracias, Eddie. Mira, yo creo que entre los diferentes tipos de combustibles que se utilizan en las industrias de calcinación, digamos en este caso cal y cemento, el no usar el gas natural posiblemente se debe a esto, al efecto de disponibilidad. Los combustibles como tal que se utilizan en la industria de la cal tienen efectos sobre digamos, la calidad o la reactividad de la cal que se produce. El gas natural como tal es, yo creo que lo mejor que se puede utilizar para producir cal. Estamos claros de que es un combustible que ya está en estado gaseoso. No tienes que inducir de pasar, por ejemplo, ¿qué te diría? En secuencia, un combustible sólido es más difícil de llevar a combustión que un combustible líquido y que uno gaseoso. Entonces, presenta desde el punto de vista del proceso una gran facilidad. Luego, por otro lado, nos tenemos que ir también a la composición del combustible que estemos utilizando. El gas natural como tal trae pocas impurezas, bueno, lógicamente dependiendo también de dónde proviene. El caso de combustibles líquidos como el búnker o combustóleo número 6, aquí lo llaman petróleo, si no me equivoco, ¿verdad? Como tal, diésel o, no, en este caso, en las fracciones más gruesas, pueden traer ciertas contaminantes. Y la cal, aún mismo dentro del horno, es sumamente afín, es como una esponja, absorbe o sea, los componentes que estén a su alrededor. Este pudiera ser, en el caso de combustibles sólidos, estamos hablando, por ejemplo, el típico, el carbón bituminoso. El carbón bituminoso trae cierta cantidad de cenizas. Esas cenizas, su mayoría silícicas, van a reaccionar con la cal. La cal es un elemento que aún a esa temperatura que está dentro del horno está ávida a reaccionar y formar silicatos de calcio. Ya los silicatos de calcio no son cal. Definitivamente, eso es en detrimento precisamente de la disponibilidad de cal reactiva. En el caso de azufre también terminaríamos, por ejemplo, combustibles que traen ciertos niveles de azufre que ya no son permisibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaríamos formando dentro del horno sulfatos o sulfitos de calcio, que tampoco son óxido de calcio. Entonces, si el proceso de producción de la cal desde el punto de vista de combustibles es sumamente sensible. Tenemos que escoger muy bien, no solamente el combustible, sino nuestra materia prima, para poder garantizar tener un estándar mínimo de cal disponible. Entonces, definitivamente sí es una muy buena pregunta, porque son de los puntos claves que se requieren en la fabricación de cal, específicamente. No sé si contesto tu pregunta, Eddie. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, Antonio Bravo por acá. Tengo una consulta. La calidad de la cal viva, ¿ustedes pueden llegar a valores de 85, 87%? Efectivamente se puede llegar a valores de ese tipo, precisamente dependiendo del tipo de aplicación y definitivamente, ¿verdad? Son consideraciones que dependen muchísimo de la materia prima utilizada. Es posible llegar bajo ciertas condiciones a niveles de ese tipo. Sería ya como un producto especial. ¿Contesto tu pregunta?
Sí, pero actualmente, ¿en cuánto por ciento está su producto ustedes? Sí, garantizamos superior al 80% de cal disponible y el ámbito está específicamente entre 80 a 83, 84 en este momento. Ingeniero Rojas, tenemos al señor Gutiérrez. ¿Se tienen controles en tiempo real de las emisiones de CO2? Ceci, disculpa, casi no te escucho. ¿Ahí me escucha? Sí, mucho Hola. mejor. Okay. Sí, mucho mejor. Sí, la pregunta del señor Gutiérrez dice si tienen controles en tiempo real de las emisiones de CO2 de las chimeneas de los hornos y cuáles son sus límites máximos permisibles y estándares de calidad de aire. Sí, en el caso, sí, nosotros tenemos el monitoreo en línea y los valores típicos están muy por debajo de las 200 partes por millón. Gracias. Tenemos una última pregunta del señor Pérez. Dice, en la presentación salía el regadío de caminos. ¿Qué función cumple este producto? Sí, tienes razón. Bueno, nosotros hay diferentes formas. El tema específico que vimos ahí era la sanitización, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Es hacer una aspersión en los caminos de agua con cal, con un pH que anda alrededor de 2.3, 2.4. Entonces, esa foto específica es impregnar los caminos con esa solución para efectos de eliminación de organismos patógenos. Sin embargo, tiene un efecto lateral, que es de que esa agua alcalina con esa cal que trae adentro puede reaccionar con las partículas arcillosas presentes y ayudar a dar endurecimiento del camino también. Sin embargo, la foto específicamente está enfocada a un proceso para desinfección de caminos acá en la zona. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más del señor Cernaque. ¿Es correcto mezclar la cal viva con la cal hidratada para subir el pH en procesos de flotación de cobre? Si lo es, ¿cuál sería la proporción adecuada? Sí, mire, en este momento no estaría en condiciones como Gemma poderle responder. Les confieso, en esta parte, en la flotación de cobre, no tengo experiencia. Pero sí, voy a tomar precisamente la consulta. Ceci, por favor, quisiera la información del señor para poder entonces hacer las consultas técnicas con nuestros compañeros homólogos también y poder entonces darle una explicación como se debe al señor. Sí, claro, no se preocupe. Ahora lo contacto y le solicito el correo. Esas serían todas las preguntas, ingeniero. Bueno, a todos les quiero agradecer, ¿cómo se llama?, el tiempo que han brindado, la oportunidad que me dan de poder tener un contacto con ustedes. No va a ser el último, vamos a poner a disposición nuestro canal de comunicación, que va a estar por medio de ahorita del gremio, y ya posteriormente, cuando tengamos la oportunidad de estar presentes en forma personal, me gustaría estrecharle la mano a cada uno de ustedes y poder entonces conversar a fondo. Como les digo, es un primer acercamiento al gremio, por lo menos de mi parte, que estoy acá en Perú a partir de este año y pienso quedarme el resto de mi vida, si Dios lo permite, para poder aprender juntos y seguir reescribiendo historia en lo que son temas de cal. Muchísimas gracias a todos y un placer en poderles servir. Hasta luego.
Muchas gracias, ingeniero Rojas. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, agradecemos su participación y, como usted dice, hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.